Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Beltrán, soy interno de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y en este canal he estado trabajando en videos sobre evidencia científica, sobre variados temas y el día de hoy traigo un video sobre las guías de práctica clínica, sobre una descripción y análisis. Vamos a analizar dos guías de práctica clínica que son sobre dos temas bastante diferentes. Una sobre tendón calcáneo o tendón de Aquiles y otra sobre dolor de cabeza. Así que esto es muy relevante porque en definitiva son estas guías de práctica las cuales nos dan los lineamientos con los que vamos a nosotros a poder tratar a nuestros pacientes y también nos aportan la calidad de la evidencia de las intervenciones que nosotros vamos a aplicar. Este video intenta también colaborar con la Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y también con ANASEC Chile, que es la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Kinesiología de Chile. Y bueno, hemos estado trabajando en hartos proyectos, en videos, en infografías, en algunos conversatorios, también en algunos conversatorios con profesionales y también conversatorios entre los mismos alumnos sobre las problemáticas que existen hoy en día entre las diferentes universidades a lo largo de todo Chile que conforman ANASEC. Así que se ha dado un grupo muy importante de trabajo con hartas metas por delante, así que esperamos seguir avanzando en eso. Continuamos con el video sobre guías de práctica clínica. A continuación voy a describirla, en qué se trata, sobre la estructura. Sobre las estructuras y bueno, las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistémica y basadas en la mejor evidencia científica disponible con el propósito de facilitar al equipo de salud y a las personas la toma de decisiones sobre su asistencia sanitaria. Vale decir que las guías de práctica clínica hay algunas que están basadas en evidencia científica, otras también que están basadas en opinión de expertos, como vamos a ver en las diapositivas que vienen más adelante. Se desarrollan de forma sistemática, que también vamos a mostrarlo a lo largo de una línea de tiempo, y es una herramienta útil para organizar la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones clínicas o en salud de diferentes áreas. Esto es transversal y son formales o informales. Las guías clínicas constituyen la base de toda la práctica clínica debido a que representan los fundamentos para la toma de decisiones clínicas. Son relevantes en el ámbito docente, encarnan ayudas de memoria para problemas comunes o complejos, son bastante fáciles de leer, sobre todo si tienen una estructura en común. Por ejemplo, si son de una revista específica, esa revista específica tiende a tener estructura metodológica de las guías de una forma determinada. Por lo tanto, si uno aprendiera a leer una, ya sería suficiente para poder generar lectura crítica de las que vienen a continuación o bien las que fueron publicadas en el pasado. El propósito principal de una guía de práctica clínica es asegurar que al tratar los pacientes de acuerdo a ellas se obtendrán los resultados sanitarios deseados, o al menos eso es lo que trata de aportar las guías de práctica clínica. Instrumentos diseñados con el objetivo de uniformar el actuar del profesional sanitario, así como de mejorar la calidad de las prestaciones de salud. En definitiva, esos son las guías de práctica clínica. Y acá está la línea de tiempo, o bien la línea de pasos, de 8 pasos, donde están los 8 pasos a través de los cuales se formulan y se crean estas guías de práctica clínica, donde primero se establece el grupo de trabajo, los investigadores que están trabajando en esto, y se confirma. Posteriormente se determinan los tópicos del trabajo, los temas relevantes que se van a abordar. Posteriormente se realiza una revisión sistemática de la literatura y posteriormente se pasa a elaborar las guías de práctica clínica. Cabe destacar que entre el punto 3 y 4 no es tan simple, hay mucho trabajo detrás de esto y no es algo que se pueda resumir tampoco en 8 pasos. Es un trabajo arduo y también largo. Posteriormente, luego que se elabora la guía de práctica clínica, se implementa la guía de práctica clínica y se publica y nuevamente se determina, y posteriormente hay una auditoría y revisión de los resultados luego de que ha pasado por todo este proceso,
acá el punto 8 sale porque en definitiva se puede realizar una revisión de la guía o bien una actualización publicando una nueva, es decir, un documento extra, no el mismo documento. Bien, ¿qué tenemos como tipos de guías de práctica clínica? Bueno, aprovecho de estar acá y que aprovecho el botón de suscribirse. Los invito a suscribirse al canal, sobre todo si les gusta la evidencia científica, son profesionales de la salud. Y bueno, los invito a colaborar, no me cuesta nada darle un clic. Y nada, espero que se puedan suscribir. Bueno, continuamos con los tipos de guías de práctica clínica. Como les mencionaba, también existen las guías de práctica clínica basadas en opinión de expertos, también basadas en consensos y también basadas en evidencia científica. En términos de calidad metodológica, las basadas en evidencia científica lógicamente vendrían a ser más potentes, pero eso no cabe decir, eso no quita, que las basadas en consensos y basadas en opinión de expertos no sean útiles. Nos pueden aportar desde otros ámbitos. Y en el sentido, explicando un poco, las que son basadas en opinión de expertos, no existe una sistematización en la construcción de esta guía, no son estructuradas y no hay una base en la evidencia científica, por lo tanto son informales, razón por la cual tienen un potencial de sesgos alto y de conflictos de intereses considerables y son de bajo costo y rápidas de construir, por lo tanto hay que tener ojo y lectura crítica al momento de leerlas. Las que son basadas en consensos, que son las que están acá, son formales, se trabajan en base a panel de expertos, se elaboran con metodología estructurada y con cierta orientación en la práctica clínica basada en la evidencia, pero no totalmente. Pueden tener un riesgo de sesgo en la selección de los estudios utilizados para la confección de esta. Habitualmente involucran muchos participantes, lo que involucra diversos puntos de vista. Por ende, suelen ser lentas y costosas. Ahora bien, las guías de práctica clínica basadas en evidencia, que son las que están acá a continuación, son formales y estructuradas. Son las que nosotros vamos a ver más adelante, las que vamos a analizar. Son dos. Son formales y estructuradas. Se identifican por la composición del panel de expertos que la construye, ejemplo, centros especializados. También la rigurosidad de la sistematización de individualización, búsqueda y valoración crítica de los artículos considerados por una definición de nivel de evidencia que apoya la recomendación que les da una validez interna adecuada. ¿Qué quiere decir la validez interna? Que la calidad metodológica de los estudios incorporados dentro de la guía clínica son adecuados o son de alta calidad. Por lo tanto, ahora bien, si una guía de práctica clínica tiene alta validez interna y tiene estudios de alta calidad, por ejemplo, y fue realizada en Inglaterra, en Australia, Nueva Zelanda, en Alemania, en países que son desarrollados, y sobre todo que están bastante avanzados en el ámbito de la terapia física, también podríamos incluir a Estados Unidos, pueden tener una excelente validez interna. Ahora bien, ¿qué pasa con la validez externa? ¿Qué pasa si esa guía de práctica clínica la implementamos en Chile? Probablemente no vamos a tener los resultados adecuados porque no está adecuada a nuestra cultura, a nuestro contexto, a nuestro modelo de salud. Por lo tanto, hay que tener ojo también al interpretar los resultados, ya que estamos en otro contexto y nuestra realidad local es diferente. Ahora bien, toda la metodología utilizada está disponible para ser revisada, lo que nos otorga transparencia absoluta. Eso es un punto muy importante de estas guías de práctica clínica basadas en evidencia. Y lo malo es que son lentas y caras. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de guías de práctica clínica? Dentro de las ventajas, podemos tener que asegurar un estándar de calidad asistencial, ejemplo, la precisión diagnóstica, racionalizar intervenciones, también se puede hacer diagnósticos diferenciales, mejorar la eficiencia, es decir, la reducción de los tiempos de diagnóstico, racionalizar distribución de recursos, también se facilita la introducción de controles de calidad, por ejemplo, que favorezcan el registro de datos, pueden ser fácilmente auditables, favorecen la investigación, ya que permiten comparar protocolos, informatizar datos también, facilitar la docencia, estimulando la reflexión. Y la desventaja es que no reflejan todas las situaciones clínicas como yo les mostraba, o les decía más bien. La carencia de concordancia entre el modelo y la realidad. Protocolización de algunas patologías es complejo. Enlentece la actividad asistencial, mayor consumo de tiempo en la consulta, ya que muchas veces
provocan diagramas dentro de las guías de práctica clínica que son bastante extensos, que tienen muchos pasos, lógicamente. No se siguen todos los pasos de forma reglamentaria, por así decirlo, ya que muchas veces no vamos a tener el material a la mano, se nos va a olvidar uno u otro paso, entonces uno se queda también con la idea general. Provocan problemas de actitud de los médicos, ya que muchas veces estas guías de práctica clínica vienen a romper con paradigmas que están estipulados o que están estructurados dentro de la práctica de algunos profesionales que a lo mejor no están basados en la evidencia y están basados simplemente en su práctica clínica, lo cual quizá en muchas ocasiones no es tan bueno y hay que también hacerles ver que se puede avanzar desde otro ámbito. Falta de demostración de validez externa, lo que yo les mostraba, por ejemplo, que requieren revisiones periódicas y adecuarlos a los progresos. Ahora bien, ¿cuál guía de práctica clínica vamos a analizar? Vamos a analizar una guía de práctica clínica de la Journal of Orthopedic Sport Physical Therapy de Estados Unidos, sí, de Estados Unidos, y de la revista Top Tower Optimized Practice, que es sobre dolor de cabeza. Así que vamos a continuar. Acá tengo la guía de práctica clínica. Esta. Bien, esta es sobre los primeros cuidados en el manejo de dolor de cabeza en adultos, que es del año 2016. ¿Y por qué la elegí? Porque esta guía de práctica clínica la saqué desde una base de datos de fisioterapia de Pedro, pero que también incluye mucho término de medicina, y es básicamente por los medicamentos que están indicados en ciertos tipos de dolor de cabeza. ¿Por qué puede llegar a suceder esto? ¿Y por qué es relevante que nosotros lo leamos? Porque en definitiva vamos a ver nuestras propias limitaciones en ciertas patologías, en este caso en el dolor de cabeza, que existen múltiples dolores de cabeza, que hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante, hay que descartar banderas rojas que son muy relevantes también, que las vamos a ver. Por lo tanto es algo sumamente complejo y que en casos que son donde nosotros detectemos banderas rojas, lógicamente vamos a tener que derivarlo al especialista que corresponde y que lógicamente también probablemente va a tener un manejo farmacológico importante. Ahora bien, acá tenemos los objetivos, tenemos la población target, tenemos las exclusiones. Pero bien, acá tenemos más o menos de qué se va a tratar la guía de práctica clínica que tenemos. Va a tratar prevención, diagnóstico, evaluación, manejo y tratamiento, lo cual es una guía bastante amplia, que considera los dolores de cabeza primarios y los dolores de cabeza secundarios. ¿Cuál es la diferencia? Los primarios, por ejemplo, tenemos la migraña, la cefalea de tipo tensional, el headache cluster, las hemicráneas continuas y New Daily Persistent Headache. También tenemos los secundarios, que son por otras causas, por ejemplo por la medicación, sobreuso de medicación, por la cefalea cervicogénica, por relacionadas con el cuello. Tenemos la dolor de cabeza secundario a temporomandibular disorders, a desórdenes temporomandibulares. Bien. ¿Para quién está dirigida? Para físicos, me imagino que acá se refiere a médicos familiares, físicos, tratantes familiares, doctores familiares debe ser, ¿sí? Aquí tenemos physical therapists, terapeutas ocupacionales, enfermeras, técnicos en enfermería, farmacéuticos, psicólogos y quiroprácticos. No solamente está dirigida al ámbito de la fisioterapia, hay que tener ojo con eso. Y acá tenemos una serie de recomendaciones sobre todos los cuadros de dolor de cabeza primarios y secundarios, y las recomendaciones sobre diagnóstico, tratamiento, sobre todo eso, que es básicamente eso. Un sumario de recomendaciones sumamente extenso. Vemos que esta guía de práctica clínica tiene 76 páginas. Y acá tenemos, por ejemplo, el tema farmacológico, las dosis de medicamentos que se le deben administrar a los pacientes que
padezcan dolor de cabeza, pero eso para el ámbito de la fisioterapia probablemente no nos interesa tanto. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos el resumen sobre qué debemos hacer en cada tipo, en el manejo, en el tratamiento, etcétera, 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 etcétera. Es una guía sumamente extensa, que la verdad si quisiéramos pudiésemos estar leyendo durante bastante tiempo, pero a mí no me interesa en este minuto leer recomendación por recomendación sobre cada... A mí lo que me interesa es mostrarle las herramientas que además está la guía práctica clínica y hay en esta en específico una serie de herramientas que están por fuera de la guía práctica clínica que la vienen a complementar. Que esta guía ustedes la pueden leer, pueden sacar sus propias conclusiones. Y acá tenemos el resumen de la evaluación que nosotros debemos realizar en estos pacientes que tienen dolor de cabeza. Que es el resumen de todo lo que tiene que ver con evaluación y tratamiento resumido en este diagrama, que lo encontré súper bueno y súper explicativo desde el punto de vista de este video. Bien, esta guía del septiembre de 2016, que tenemos como banderas rojas que debemos considerar de una persona que tiene dolor de cabeza. Acá yo tengo la traducción porque, por ejemplo, hay términos que yo no conozco, que no los he escuchado y tampoco los he leído en la literatura científica hasta el momento, solamente en esta guía de práctica clínica. Y tiene que ver, por ejemplo, con esta, inicio Thunderclap. No sé a qué se referirá, pero tenemos también como bandera roja la fiebre, el meningismo, el papiloedema, que son signos focales, y el glaucoma agudo, que son básicamente estos términos netamente de medicina, donde probablemente nosotros no vamos a poder hacer mucho y que vamos a requerir una derivación correspondiente. Esas eran banderas rojas emergentes, es decir, que deberían ser abarcadas en lo inmediato, pero que hay banderas rojas que son urgentes, que deben ser atendidas en las próximas horas o los próximos días, que son la arteritis temporal, el papiloedema sin signos focales, una enfermedad sistémica relevante y en ancianos un nuevo dolor de cabeza con cambios cognitivos. Es decir, que a lo mejor el paciente se puede desorientar, a lo mejor puede perder la concentración, puede tener cualquier alteración cognitiva. Y si el paciente presenta cualquiera de estos, son banderas rojas para todos los dolores de cabeza que debemos considerar, para todos. Si presenta alguno, derivación o investigar. Lógicamente asegurarse inmediato, porque puede ser algo un poquito más grave y mejor no correr riesgos. Ahora bien, hay posibles indicadores para dolor de cabeza secundario, por ejemplo. Acá tenemos la traducción. Posibles indicadores de cefalea secundaria. Tenemos los signos focales inexplicables, dolores de cabeza atípicos. Tenemos dolores de cabeza inusuales precipitados y el inicio después de los 50 años. ¿Qué más tenemos? Que puede ser dolor de cabeza secundario. Tenemos, por ejemplo, que se agrava con los movimientos de cuello, que tenemos un examen de cuello probablemente que esté anormal. Y ahí podríamos considerar la cefalea cervicogénica, que existe también guías de práctica clínica para valorar el dolor cervical del año 2017 de la JOSP, que es una muy buena, una guía de práctica clínica muy buena, bastante citada en la literatura. ¿Y qué otras cosas más tenemos como posibles indicadores de cefalea secundaria? También tenemos síntomas en la mandíbula, que tenemos un examen de la mandíbula anormal. Lamentablemente dentro de mi formación de pregrado el examen de la mandíbula no ha sido considerado en lo absoluto. Creo que necesita también un abordaje desde el punto de vista formativo posterior, y que si fuese así nuestro examen mandibular, probablemente también este dolor de cabeza podría obedecer a un desorden temporomandibular, lo cual también nos hace todo esto referir. Todo lo que acabamos de mencionar, referir o investigar también para poder asegurarnos. Ahora bien, ¿qué pasa? No tenemos ninguna bandera roja, evaluamos todo, nos aseguramos que nuestro paciente esté bien, que no tenga ningún problema grave. Ahora bien, ¿qué tenemos? Sin banderas rojas. Tenemos
podemos tener migraña, cefalea de tipo tensional. Tenemos estos dos tipos de dolor de cabeza en primera instancia, que después vamos a pasar a explicar los siguientes. Tenemos, por ejemplo, si la migraña tiene náuseas, el paciente tiene migraña, o se podría confirmar el diagnóstico de migraña, si tiene náuseas, si tiene sensibilidad a la luz y si interfiere con sus actividades de la vida diaria. ¿Qué dice? Practice points. Que la migraña ha sido históricamente subdiagnosticada. Considerar el diagnóstico de migraña. Ya. Recurring sinus headache. No sé a qué se refiere a sinus. Es algo que deberíamos investigar como concepto. ¿Qué más tenemos como cefalea tipo tensional? La cefalea tipo tensional es diferente a la migraña. Tenemos un tipo de dolor de cabeza que es bilateral. Tenemos que es un dolor no pulsátil. Tenemos que es un dolor de bajo a moderado. Y también tenemos que la cefalea tipo tensional no interfiere con nuestras actividades de la vida diaria. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestros pacientes presentan uno u otro tipo, pero a causa de el sobreuso de medicamentos? Y acá nos dice que básicamente toda la conceptualización de medicamentos, dice ergots, triptans, combinación de analgésicos, codeína, opioides, que son usados por mayor a 10 días, acetaminofén, mayor a 15 días al mes, que dice que deberíamos tener como manejo. En este sentido, creo que también sería correspondiente realizar una derivación, o bien si ella o él está en control con su médico, sería relevante que también se hiciera un control sobre eso. ¿Qué más tenemos? Educación al paciente. Considerar la medicación profiláctica. Provide an effective acute med for severe attacks with limitation of frequency of use. Ya. ¿Qué tenemos? Gradual withdrawal if opioid formulation analgesic with opioid. Bien. Tenemos también la consideración de los opioides, que hoy en día sabemos que gracias al dolor musculoesquelético los opioides se han transformado en una pandemia de uso. Incluso según una revisión sistemática del año 2016, la ingesta de opioides se ha multiplicado por el tema del dolor crónico, incluso ha llevado a sobredosis y también a muerte en Estados Unidos. Así que hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué tenemos como tratamiento de la migraña? Tenemos que debemos medicar agudamente, monitorear la medicación y el sobreuso de la medicación. En medicación profiláctica, y aquí nos indica, ¿no es cierto?, la dosis. ¿Qué tenemos más? El manejo del comportamiento. Tenemos que esto se podría dar en dos tipos, tanto en la migraña como en la cefalea tipo tensional. Tenemos los diarios de dolor de cabeza, que es otra de las herramientas que yo le comentaba que está incluida entre esta práctica clínica, y los voy a mostrar también, que es muy muy interesante y muy fácil de utilizar, que debemos utilizarlos, la frecuencia, la intensidad, los triggers y la medicación. Los triggers son los que gatillan el dolor de cabeza, que también van a estar incluidos dentro de este diario. La persona lo tiene que ir anotando, entonces quizás en el futuro ella a lo largo de su recorrido en el diario, probablemente después va a identificar cuáles son los triggers que gatillan los dolores de cabeza, y por lo tanto eso va a generar un cambio en el comportamiento y va a evitar consumir ciertas cosas. Ya, debemos ajustar los factores de lifestyles, de estilo de vida, reducir la cafeína, fomentar el ejercicio regular, ya, evitar el dormir de forma regular o de forma inadecuada. Debemos mejorar el estrés, hacer entrenamiento de relajación, pacing y biofeedback. ¿Qué tenemos acá para cefalea tipo tensional en cuanto a medicamentos? Tenemos la medicación aguda, ¿no es cierto? Monitorear el sobreuso de la medicación, básicamente lo mismo que la migraña, es lo mismo. Pero ¿qué pasa si tenemos otros síndromes de dolor de cabeza, por ejemplo?
¿qué tenemos acá en la traducción? Podemos tener dolor de cabeza frecuente, severo, breve, menor de 3 horas por ataque, unilateral, siempre del mismo lado, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, inquietudes durante los ataques. Esto la verdad que es bastante inquietante y también uno podría pensar que podría ser perfectamente una bandera roja. Pero estos son síntomas básicamente de lo que conocemos como el terrible dolor de cabeza o otra cefalea o cefalea autonómica trigeminal, que el principal manejo es farmacológico, la medicación es aguda, la medicación también debe ser profiláctica y referir tempranamente a especialistas, con lo cual podría ser constituyente de una bandera roja, por supuesto que sí. Ahora bien, como se ve acá en rojo, todas estas deben ser de inmediato referidas a un especialista. Ahora bien, por ejemplo, tenemos la hemicrania continua. Bueno, haciendo una recopilación de todo lo que he dicho, tenemos la migraña, tenemos la cefalea tipo tensional, que de cierta forma desde el punto de vista de la kinesiología podríamos abordarla, pero necesitamos un conocimiento exhaustivo de la bandera roja y de los otros también problemas que podrían estar relacionados con el dolor de cabeza, como podrían ser los que están a continuación, que son la cefalea autonómica trigeminal, lo cual necesitamos referir a un especialista, pero para eso debemos detectarla como diagnóstico diferencial. También tenemos la hemicrania continua y el New Daily Persistent Headache. Ahora bien, tenemos la hemicrania continua, que es un dolor de cabeza unilateral, siempre al mismo lado, que es continuo y es dramáticamente sensible a la indometacina, medicamento. ¿Qué más tenemos? Que el dolor de cabeza es continuo desde el inicio, y ahí es continuo desde el inicio, es decir, el dolor de cabeza que nunca termina. Eso debemos referirlo inmediatamente. Acá tenemos las tablas donde está incluida toda la dosis medicamentosa, que la verdad que para nosotros como physical therapist, kinesiólogos, no abordamos tantas tareas. No es que no nos interese, es básicamente que no nos compete en este minuto. Diagnóstico diferencial, manejo de la migraña, etc. Son todas herramientas que van a estar disponibles en el link que les voy a dejar en la descripción. Así que aquí a continuación voy a pasar a mostrarles el diario. Y aquí tenemos, acá tenemos el nombre de la persona, el mes, el año, ¿no es cierto? Aquí tenemos las instrucciones. Aquí tenemos en primera instancia la severidad. Debemos indicar la severidad del dolor de cabeza, la severidad máxima del dolor de cabeza. Y tenemos en la mañana, en la tarde y en la noche. El paciente indicarlo ahí por severidad. La medicación preventiva, también debemos ahí ponerla. Periodos de menstruación también se deben considerar. La discapacidad por el día, considerar, y ahí nos dice por ejemplo 1, 2 y 3, que según las dificultades que presente cada paciente para poder realizar sus actividades. Los triggers o gatillos, eso es lo que va a desencadenar el dolor de cabeza. El paciente probablemente va a poder identificarlo sin problema. Aquí, bueno, acá están las instrucciones, ahí ustedes van a poder revisarlo con más calma si les interesa. Ahora bien, tenemos acá, esto es como un modelo de anamnesis que deberíamos seguir, que también es otra de las herramientas que está contenida dentro de la guía de práctica clínica. Y tenemos acá que el paciente, ¿no es cierto?, describa su dolor, que acá están algunos síntomas que nosotros podríamos preguntar: el aura, la osmofobia, fonofobia, fotofobia, náusea, vomitar, que puede tener disfunción en la mandíbula, dolor de la mandíbula, etc. También considerar el cuello, la progresión, los patrones del dolor de cabeza, considerarlos también, la duración, también el tema de las fronteras rojas. Es básicamente una guía que nosotros debemos considerar al momento de hacer la anamnesis con un paciente que pueda tener dolor de cabeza. O una paciente, ¿por qué no? También, sí, es bastante común en mujeres también. Y acá tenemos
Todo esto. Considera también el sueño, las investigaciones previas, exámenes de sangre, por ejemplo, rayos X, escáneres, toda la información que para nosotros es relevante, que puede tener también tratamientos previos para el dolor, medicamentos, fisio, acupuntura, TENS, cirugía. Bastante útil, bastante completa en cuanto a esta guía de práctica clínica. Si tiene, por ejemplo, pasado de alguna historia médica, como hipertensión, algún problema en el corazón, algún stroke o ACV, asma, etc. Todas las cosas importantes que deben estar contenidas dentro de nuestra anamnesis. Así que, por ejemplo, acá ya llegamos a la parte final, donde podemos tener la historia social, donde puede haber historia de violencia, alto estrés, fumar, consumir drogas, etc. También tenemos factores que tienen que ver con el trabajo, como por ejemplo las relaciones dentro del trabajo. También tenemos la percepción que tiene el mismo paciente sobre su problema. También las expectativas que tiene el paciente sobre el tratamiento, que a lo mejor pueden ser muy altas o muy bajas, no lo sabemos. Y eso es básicamente esta guía de práctica clínica que yo les quería mostrar sobre el dolor de cabeza. Espero que les haya servido, espero que sea para ustedes de utilidad, que puedan utilizarla, que la puedan leer, que puedan interiorizarse y considerar que hay muchos también problemas que nosotros podríamos abordar, pero que también nos vamos a ver muy beneficiados desde el abordaje de otro profesional y que debemos complementarnos en ese sentido. Ahora bien, esta es una guía de práctica clínica de la JOPS, de dolor en el tendón de Aquiles, de rigidez y déficit en la fuerza muscular de la porción media del tendón de Aquiles, y es una revisión del año 2018, es bastante actualizada. Y acá tenemos que tiene introducción, métodos, la guía clínica en general, tienen que ver con la medición, la examinación, las intervenciones, dividida en estas tres secciones. También estas guías de práctica clínica nos informan sobre incidencia, prevalencia, sobre historia natural, sobre algunas cosas que son relevantes, importantes. Que tenemos en primera instancia, nos encontramos con el Summary of Recommendations, que es el resumen de recomendaciones, y acá tenemos que la JOPS ocupa letras para poder categorizar el nivel de recomendación de las intervenciones que están contenidas dentro de la guía de práctica clínica, y utiliza números romanos para categorizar el nivel de evidencia científica de los artículos contenidos dentro de la guía de práctica clínica. Letras para recomendar intervenciones, números para categorizar evidencia científica. Ahora bien, acá tenemos, por ejemplo, que busquemos uno que tenga A. Intervenciones, ejercicio. El ejercicio tiene A, que es el más alto de recomendación de intervención. Tenemos que el clínico debe usar carga mecánica progresiva, ejercicio excéntrico, o podemos usar carga progresiva en ejercicio excéntrico, o podemos usar alta carga de forma lenta y en forma concéntrica también, para disminuir el dolor y mejorar la función en pacientes con tendinopatía de la porción media del tendón de Aquiles. Excelente. Eso, le quitamos la lista de derivaciones, la introducción que están. Bueno, acá están los métodos que. Acá nos dice, por ejemplo, las bases de datos que fueron utilizadas para poder recabar los artículos científicos. Nos informa que fueron recabados desde el 2009 hasta el 2017, lo cual deja fuera toda la evidencia que está detrás de eso y también lo que está sobre el 2017 en adelante. Acá tenemos los niveles de recomendación. Perdón, los niveles de evidencia. Esos son los niveles de evidencia, las recomendaciones son letras. Eso me había confundido. Aquí tenemos los niveles de recomendación A, B, C, D, E y F. ¿Qué tenemos más? Métodos. Ya. Acá tenemos los métodos de evaluación y medición de la función. Y en primera instancia nos habla sobre la prevalencia, donde se hace un resumen desde el 2010. Acá nos categoriza a nivel de evidencia, donde nosotros acá podemos, ¿no es cierto?, ver información de los mejores artículos científicos que están contenidos dentro de esta guía de práctica clínica que hacen referencia a la prevalencia. Pero también vemos que a lo mejor unos no son tan buenos. Por ejemplo este, que dice:
La tendinopatía de Aquiles fue encontrada en el 12,5% de los rock climbers, de los escaladores de rocas. También tenemos de las características patoanatómicas, donde acá se hace el resumen. Es bastante útil leer estos resúmenes sobre la prevalencia porque uno se hace la idea general y probablemente acá en el resumen nos diga que es común en corredores. Dice que es una de las más frecuentemente reportadas patologías por sobreuso en la literatura. Ya, la mayoría son por actividades recreacionales o competitive sports. La incidencia anual en tendinopatía en corredores de 7 al 9% aproximadamente. Las características patoanatómicas del tendón, los factores de riesgo. Aquí tenemos todo, tenemos toda la información que nosotros necesitamos para poder estudiarla y posteriormente poder abarcar a un paciente que tenga tendinopatía de Aquiles. Obviamente debemos considerar la individualidad del propio paciente. Tenemos el curso clínico, donde aquí vemos que no hay un sumario. Tenemos, ¿no es cierto? Esta es bastante, digamos, fácil de leer, porque en definitiva es muy gráfica con estos números y letras, y en definitiva sabemos de inmediato la calidad de la evidencia que está allí contenida. Y aquí tenemos este diagrama que está, por cierto, en gran parte, o en todas, no en todas, en gran parte de las guías de práctica clínica de la JOSP. Que en primera instancia tenemos el medical screening, donde tenemos que ver si la patología en sí es o no adecuada para un manejo en kinesiología. Después debemos clasificar la condición. Después tenemos que pasar a la examinación. Después debemos determinar la irritabilidad, ya que nuestro tratamiento no puede ser igual en una etapa de irritabilidad alta versus una etapa de irritabilidad baja. Considerar también que estos pacientes, aunque tengan baja irritabilidad, hoy día, por ejemplo, y nosotros realizamos un tratamiento demasiado fuerte, a lo mejor el paciente vamos a generar una iatrogenia en él y a lo mejor vamos a generar que el paciente sienta mucho más dolor y mucho más impotencia funcional. Después tenemos los outcome measures. Los outcome measures son las mediciones de resultados, y acá nos indica todas las mediciones que nosotros deberíamos realizarle a nuestro paciente como evaluación, donde debiésemos utilizar, por ejemplo, la VISA-A, la FAM o LEFT, que es el Lower Extremity Functional Scale, donde es una escala para medir la función de la extremidad inferior. Debemos utilizar la escala visual análoga, el rango activo y pasivo talocrural de dorsiflexión, de rango de movimiento, la flexibilidad del gastrocnemio, el sóleo, el índice de masa corporal. Son todas cosas importantes que nosotros debemos considerar dentro de nuestra evaluación. ¿Qué tenemos como intervención, como estrategia? Si es agudo o no es agudo. Acá tenemos los indicadores, si el paciente está frente a un cuadro agudo o no agudo. Debemos reevaluarlo. Vamos a hacer una revisión, por ejemplo, de un cuadro agudo, donde vamos a encontrar, por ejemplo, que el paciente va a tener pérdida del movimiento. La guía nos recomienda que debemos realizar stretching y movilización de tejido blando. Ahora bien, muchas de estas intervenciones no son como tan bien consideradas dentro de la literatura, que a lo mejor tienen baja evidencia o nivel de calidad de los estudios que ahí están incorporados, pero que sin duda podrían ser una herramienta muy importante, sobre todo si el paciente tiene pérdida de movilidad. Creo que hay que adecuarse a las características del paciente y utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición para que el paciente se pueda sentir mejor. ¿Qué tenemos si el paciente tiene dolor al movimiento? Podemos utilizar un tape rígido, o a lo mejor podemos utilizar otro tratamiento de protección de movimiento, como puede ser un bracing, que es, por ejemplo, el bracing que se ocupa para tendinopatía para el codo de tenista, epicondilitis, un bracing que se ocupa acá en el brazo. También se podría ocupar la tendinopatía de Aquiles. Y así nos dan muchas recomendaciones súper útiles. De ahí debemos reevaluarlo. Debemos ver si el paciente logró su objetivo. Si no, podemos también referirlo con otros especialistas. Por ejemplo, acá dice para
terapia de electrochoque, perdón, terapia de ondas de choque, inyección con corticosteroide, a lo mejor plasma rico en plaquetas y así. Ver cómo va evolucionando el paciente y ver si también los objetivos de él también fueron resueltos. También tenemos que tener un periodo de descarga y de automanejo, que el propio paciente sepa cómo manejar su condición. Podemos utilizar nuevamente las escalas como medición al final, la VISA A, que debe tener un score sobre 80, que debe tener un dolor tolerable intermitente, que bueno, que en definitiva que las metas del paciente fueran logradas. En definitiva eso es lo más importante. Acá tenemos las recomendaciones de las intervenciones para las intervenciones fueron mejores, donde acá tenemos, por ejemplo, intervenciones. Los outcome measures nos recomiendan la VISA. Es que todo esto está resumido en el diagrama, porque ahí en el diagrama es donde incorporan lo que está con mejor evidencia acá, de forma más amplia, donde uno lo puede leer, pero en el diagrama está todo resumido. Por ejemplo, tenemos las intervenciones del ejercicio, donde tiene recomendación A, que lo leímos también en el Summary Recommendation, que está al comienzo. También tenemos educación neuromuscular, donde tiene evidencia 4. Evidencia 4 bastante baja. A lo mejor también, no es que, aquí hay que tener ojo, no es necesariamente que la intervención en sí sea mala, sino que en definitiva puede ser también. Y por eso hay que tener una lectura más crítica de la evidencia, de que en definitiva los estudios científicos que estudiaron esa intervención a lo mejor no son de alta calidad y tienen muchos sesgos, y eso hace que que en este caso, por ejemplo, pudiese aparecer la reeducación neuromuscular con muy bajo grado de evidencia, sobre todo aquí dice 4. Hay algunas recomendaciones que están evaluadas por recomendación recomendadas por expertos, que son la letra F. Y por ejemplo tenemos la terapia manual, recomendada por expertos, la modificación de la actividad, el coaching del paciente, taping, iontoforesis, láser terapia, son todos punción seca. Nos habla de muchas modalidades de fisioterapia que hoy en día están bastante discutidas, porque en definitiva dentro de la literatura no están tan bien evaluadas. Ahora bien, más abajo tenemos los apéndices, que son, por ejemplo acá tenemos el apéndice D, donde nos indica cómo fueron recabados todos los artículos, que fueron 1624 en total, y finalmente terminaron siendo 29 para intervención, 2 para diagnóstico y 6 para mediciones, donde se hizo un filtro sumamente grande, donde pasaron de este tremendo número a bastante pocos artículos. Así que también considerar que la evidencia científica incorporada dentro de la guía de práctica clínica puede ser limitada, lógicamente, y que no lo son todo dentro de la atención al paciente. Así que sumamente la recomendación es tener una visión crítica sobre las guías de práctica clínica. Ahí sí, sobre las guías de práctica clínica, porque tenemos que también complementarlas con otras herramientas, y considerar también que la práctica basada en la evidencia tiene 3 pilares, que son la evidencia científica, las consideraciones que tiene el propio paciente y la práctica clínica del propio paciente, lo que hacen los 3 pilares. Por lo tanto, la evidencia científica no es absoluta y debemos ser flexibles al momento de leerla y entenderla y aplicarla también. Así que bueno, espero que les haya servido este video. A lo mejor me alargué un poquito, pero las guías de práctica clínica son bastante largas, como pudieron ver. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido, y que se puedan suscribir al canal para poder seguir subiendo información. Voy a seguir subiendo videos sobre los diseños de estudio de investigación y a lo mejor análisis también de artículos con ese diseño. Así que apoyen con el like y apoyen con suscribirse, que no cuesta nada. Así que espero que nos podamos ver en otro video, y también aprovecho de invitarlos a que le den like en
y seguir en Instagram a sosecus.valdivia y a anasec.chile, que son dos organizaciones en las cuales estoy trabajando y estamos trabajando porque somos un equipo y estamos en altos proyectos, como les mencioné al comienzo del video, así que apoyen con el like y sigan las páginas. Así que espero que les haya servido y nos vemos en otro video.